Hola, mi nombre es Reni Velázquez para 3DT Academy. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo crear un material de video para poder utilizarlo en nuestras visualizaciones arquitectónicas o videojuegos. Él lo podemos utilizar para crear televisores, monitores de computadora, proyectores, etc. Este tutorial lo vamos a hacer utilizando la plantilla de Arvis Interior que podemos encontrar dentro de la Epic Games bajo la categoría de Epic Game Content. Es completamente gratuito. Algo que sí van a tener en consideración es que el modelo del televisor que está dentro de este nivel no es el que vamos a terminar usando para poder completar todos los pasos. Ya veremos más adelante el por qué y qué consideraciones tenemos que tener cuando importemos un televisor a nuestros niveles. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta dentro de nuestro directorio llamada Movies. Esto lo vamos a hacer porque necesitamos un lugar físico en donde almacenar los videos que vamos a importar a Unreal. Ahora, estos videos no los vamos a importar por el método tradicional de import, ni tampoco los vamos a arrastrar acá en el editor. Si hacemos esto va a crear unos archivos de referencia llamados File Media Source, pero estos van a estar linkeados a la dirección actual de nuestros videos. Si están en el escritorio de nuestra computadora, va a referirse a ellos en esa locación. Necesitamos que estén en la carpeta de nuestro proyecto, porque eventualmente queremos construir nuestro proyecto. Además, si queremos compartirlo, va a ser mucho más fácil encontrarlos y no haberlos borrado accidentalmente de otro lugar. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la carpeta de contenido dentro de nuestro navegador de Windows. Así podemos buscar la carpeta que acabamos de crear y allí es donde vamos a colocar directamente los videos que empezábamos a importar a nuestro editor. Normalmente cuando creamos artículos fuera en la carpeta de content, se actualizan inmediatamente dentro de nuestro editor. Esto no es el caso para formatos de video, por lo tanto, ahora para poder hacer referencia a ellos, tenemos que crear un file media source que los haga referencia. Buscamos acá y como pueden ver, acá está file media source. Vamos a crear un nombre. Como yo tengo 3 videos que quiero utilizar, voy a duplicarlo 3 veces. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar a ellos y voy a buscar en el file path a dónde se encuentran mis videos. Como creamos una carpeta Movies, automáticamente Unreal va a ir a esa carpeta a buscar estos videos. Y podemos seleccionarlos rápidamente. Simplemente le damos guardar y cerramos. Hacemos lo mismo con el resto de los videos. Si se fijan, Unreal creó un archivo adicional. Este es el archivo que crearía si importáramos los videos de otra manera. Solamente crearía estos dentro de la carpeta, pero no traería el archivo original dentro de ella. Es por eso que lo hacemos de esta manera. Ya tenemos nuestros videos referenciados dentro del navegador. Ahora voy a crear una segunda carpeta para poder mantener este tutorial un poco ordenado. Y aquí vamos a continuar los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer para que Unreal pueda reproducir los videos que acabamos de ingresar es crear un reproductor de video. Esto lo hacemos acá en Media y creando un Media Player. También tenemos que crear una textura que abra lo que se está visualizando en ese reproductor de video. Es por eso que le damos acá. Voy a hacer lo mismo de nuevo porque necesito 3 reproductores. Más adelante les explicaré el porqué de esto. Si por alguna razón crearon el Media Player pero no seleccionaron crear la textura, no se preocupen porque podemos hacerlo de forma manual. Para eso, damos clic derecho, buscamos en Textures y creamos un Media Textures. Ahora, cuando creamos este Media Texture no está asociado a nada. Vamos a abrir uno de estos para que vea a qué me refiero. Cuando se crea el Media Texture, automáticamente hace referencia acá al reproductor que lo creó. Eso es lo que tendríamos que cambiar si creamos la textura manualmente. Seleccionar el reproductor que va a funcionar con esta textura. Ya tenemos nuestro reproductor y nuestras texturas. Pero también necesitamos un material que aplicar a nuestros objetos en la escena. Es el material el que va a traducir lo que está reproduciendo la textura por medio de nuestro reproductor. Entonces, para crear materiales, simplemente arrastramos nuestra textura al lugar donde queremos que se aplique el material. Vemos cómo el material es automáticamente creado. Vamos a hacer lo mismo para el resto de materiales. Ahora, ¿qué pasa? Que ya tenemos los videos referenciados en Unreal y que tenemos reproductores creados. Pero ¿cómo reproducimos ese video en nuestro reproductor? Vamos a abrir un reproductor. Acá podemos ver los videos que están referenciados por los File Media Source. Vamos a abrir uno para ver qué es lo que sucede. El video se reproduce sin problema. Ahora, quizás este no sea el caso de ustedes. Déjenme explicarles por qué.
Es que usualmente cuando abrimos por primera vez nuestro editor en alguna plantilla que sea de juego o algo diferente que no sea la de arquitectura, vamos a tener que activar un plugin para que podamos reproducir varios formatos de video. El plugin que necesitamos ya yo lo he activado, pero lo pueden encontrar en plugins y buscarlo como Electra Player. Una vez que activen este plugin, les va a pedir reiniciar el editor. Ya que lo había hecho anteriormente, para ahorrar algo de tiempo, vamos a cerrarlo y es por eso que podemos ver nuestro video. Si no, en dado caso, hubiéramos visto la pantalla completamente negra, pero igual escucharíamos el sonido. Así que estén atentos si esto les pasa en algún momento. Y aunque abrimos el video en este reproductor, no está enlazado directamente. Si yo le doy play a este nivel, vemos como la pantalla sigue en blanco y el video no se reproduce. Eso es porque el material no está recibiendo la reproducción de ese video, ya que lo que hicimos fue solamente una previsualización temporal. Si yo lo abro, el editor, lo minimizo un poco y le doy play, vamos a ver cómo sí se reproduce el video sin ningún problema, pero eso es porque estamos abriendo forzadamente el reproductor en nuestro nivel. Tenemos que decirle a Unreal que abra nuestro reproductor y así podremos ver el video dentro de nuestro editor. Primero vamos a hacer esto utilizando el Level Blueprint, para que entendamos un poco cómo está funcionando. Luego cambiaremos un poco nuestra metodología para ir haciéndolo de manera más avanzada y agregando más funcionalidad. Para abrir el Level Blueprint, vamos acá a este icono aquí arriba y seleccionamos Open Level Blueprint. Una vez que abrimos por primera vez este Level Blueprint, vamos a encontrarnos dos eventos. Uno es Event Tick y uno es Begin Play. Eliminé Begin Tick de momento porque vamos a centrarnos en Begin Play. Begin Play ejecuta todo lo que esté conectado a él una vez que iniciamos nuestro nivel. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro reproductor de video. Para eso utilizaremos Open Source. No vamos a ver nada de momento y es porque tenemos activada esta opción. Al desactivarla, vamos a ver cómo aparece lo que estamos buscando. Aunque el objetivo de este nodo es un reproductor de video, tenemos que decirle cuál es el reproductor de video que va a iniciar. Para eso tenemos dos opciones. Podemos crear una variable y luego cambiar acá a Media Player y asignar un nombre. O otra cosa que podemos hacer es venir directamente acá y promover a una variable. Esto la crea automáticamente con el tipo que necesitamos. Podemos cambiar el nombre. Y aunque colocamos el nombre del reproductor 001, todavía no estamos listos. Para poder seleccionar directamente el reproductor, tenemos que compilar este nodo. Acá nos deja seleccionar cuál es el reproductor que queremos que abra este nodo. Y como les dije antes, aunque abramos el reproductor todavía no sabe cuál es el archivo de video que va a ejecutar. Por lo tanto, también tenemos que seleccionar cuál es el video que queremos que reproduzca. Seleccionamos, compilamos y salimos. Ahora, cuando le demos play, vamos a ver cómo en nuestro televisor se reproduce el video. Perfecto. Vemos como tenemos un par de problemas con este televisor y porque le dije antes que no lo usaremos en este caso. Y es que las coordenadas del mapeado del televisor no están correctas. Están invertidas y al mismo tiempo también están desfasadas. Podríamos arreglar esto en un programa 3D cambiando los UV, pero no es algo que deseo hacer en este momento ya que cuento con otro modelo el cual ya arreglé para poder ser utilizado dentro de Unreal. Así que lo que vamos a hacer ahora es eliminar este modelo de acá. Y vamos a agregar ahora nuestro modelo. Voy a seleccionar no crear materiales, ya que los vamos a asignar acá dentro de Unreal. Traje dos televisores diferentes para explicar algo que tienen que estar atentos cuando utilicen modelos descargados de internet o los hagan ustedes mismos. Lo primero que tienen que saber es que la mayoría de los modelos de internet que son gratuitos no están texturizados correctamente. Es por eso que traje este ejemplo. Entonces, si aplico nuestro material de video, vemos como también lo podemos ver en la parte de atrás del televisor, cosa que no es lo que queremos. Vemos que por delante en la pantalla está correctamente mapeado. La forma de solucionar esto es fácil, simplemente tenemos que ingresar en un programa 3D y asignar materiales diferentes a cada parte de nuestro televisor. Todo lo referente a modificar coordenadas o modelar objetos para usarlos dentro de Unreal los veremos posteriormente en algún otro tutorial. Ahora voy a colocar el televisor que está correctamente mapeado. Como vemos, este tiene tres materiales diferentes y si aplico nuestro material a la pantalla va a aparecer correctamente solamente en ella. Para el resto de los materiales utilizaré los que ya estaban dentro del proyecto. Y listo, cuando tenemos un televisor que está correctamente mapeado, podemos apreciar que el video se reproduce sin ningún problema. Pero como pueden notar, tenemos algo que está faltando y es el audio de este video. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un componente de Media Zone dentro de nuestro televisor.
Vamos a seleccionarlo y en la pestaña de detalles vamos a agregar un componente Media Zone. Aquí tenemos que seleccionar el reproductor que está utilizando nuestro televisor. Si doy play, vamos a ver que ya tenemos audio. Algo que tener en consideración con este audio es la distancia de reproducción de este sonido. Puede que queramos que el televisor solamente reproduzca audio dentro de una habitación y no dentro de toda la casa. Es por eso que podemos controlar estas distancias utilizando nuestro componente de sonido, yéndonos un poquito más abajo donde dice espacialización y atenuación. Esta es la distancia mínima a la que podemos escuchar el sonido a volumen completo y esta a donde se va a ir disminuyendo hasta que desaparece. Vamos a hacer este efecto bastante pequeño para que podamos apreciarlo. Cuando le damos play vamos a ver diferentes cambios de sonidos según nos distanciemos o nos acerquemos al televisor. Acá no lo escuchamos y acá sí. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de un televisor y queremos que reproduzcan contenido diferente? Para ahorrar un par de pasos voy a duplicar este televisor. Así no tengo que asignar todos los materiales. De momento están funcionando de la misma manera. Ambos van a reproducir el mismo video ya que tienen asignados el mismo reproductor en su material. Pero algo que podemos notar es que cuando nos acerquemos, este está reproduciendo sonido y este no. ¿Por qué es así? Porque Unreal tiene una limitación para reproducir sonido de un mismo reproductor en dos lugares diferentes. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Ambos tienen un componente de Media Zone llamando el mismo reproductor. Y Unreal solamente está encontrando el primero. Ahora vamos a hacer los cambios que necesitamos para que podamos reproducir otro video en este televisor. Asignamos el segundo material, que recordemos que está asociado al segundo reproductor por medio de la segunda textura. Y como el primero no va a hacer nada si le damos play. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos iniciado ese segundo reproductor. Así que vamos a abrir nuestro Level Blueprint. Para agregar múltiples acciones dentro de un Begin Play tenemos que usar otro nodo adicional. Ese nodo se llama Sequence. Lo que hace este nodo es reproducir una acción tras otra una vez que haya completado cada paso. Así que ahora podemos duplicar este nodo y utilizarlo de nuevo. Pero vamos a necesitar una segunda variable para el segundo reproductor. Voy a duplicar acá, es más fácil, unos nombres, y voy a arrastrarla utilizando control para que automáticamente me permita obtener la información de esta variable. Es lo mismo que si la arrastramos y seleccionamos get. La asignamos, pero como vemos también falta compilar para que podamos seleccionar otra vez el nuevo reproductor. Como fue duplicado, tiene seleccionado el primer reproductor. Vamos a seleccionar el segundo. Le damos play. Algo interesante que podemos ver es que dos reproductores diferentes pueden reproducir el mismo video. Pero si tuviéramos dos reproductores iguales y seleccionamos dos videos diferentes, vamos a tener un resultado que no es el esperado. Como ven, solamente se reproduce el segundo video en el primer monitor. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque como podemos ver acá, lo primero que hizo fue abrir nuestro primer reproductor con el primer video. Habiendo terminado esto, pasó a la siguiente función, que es abrir otra vez el primer reproductor, pero con el segundo video. Al tener utilizando el primer reproductor dentro de ese material, aunque ejecutó este paso brevemente, ahora está ejecutando este. Por eso es que le comenté que si queremos múltiples monitores o múltiples videos, necesitamos utilizar múltiples reproductores de video. Y por eso los creé de antemano. Vamos a cambiar acá de nuevo y vamos a seleccionar el segundo reproductor con nuestro segundo video. Compilamos, cerramos y vemos como ahora todo funciona correctamente. Tenemos que tener en cuenta que con este método también tenemos que venir otra vez al segundo televisor y cambiar el reproductor en nuestro Media Sound, porque estaría reproduciendo el sonido de nuestro primer televisor. Así podemos agregar múltiples televisores, sabiendo que cada televisor adicional que tenga contenido diferente, vamos a tener que agregar más secuencias para poder seguir agregando Open Media Source y variables de televisores diferentes con el video correspondiente.
esta forma de agregar televisores no es la que recomiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que creamos un proyecto vamos a tener que crear todo de cero. Vamos a tener que crear otra vez la lógica, vamos a tener que lanzar todos los reproductores otra vez y así en cada proyecto que hagamos. Hay una forma más sencilla de hacerlo y es crear un blueprint que podamos migrar entre proyectos. Para eso no utilizaremos el level blueprint, sino que haremos actores que podamos llevar de un proyecto a otro que contengan nuestra lógica y así no tener que estar rehaciéndola en cada momento. Esto es muy útil sobre todo más adelante cuando veremos que entre más agreguemos funcionalidad vamos a tener que escribir cada vez más código. De esta manera solamente lo haremos una sola vez y simplemente luego vamos a estar duplicando este plano para reutilizarlo en otros lugares. Así que ahora vamos a cambiar esa metodología. Voy a deshacerme de momento de estos televisores y vamos a ordenar un poco para poder continuar tranquilamente. Vamos a crear un blueprint. Acá vamos a seleccionar actor. Vamos a cambiar el nombre. Voy a colocarle números porque quizás creemos más de una versión para ir agregando más funcionalidades. Abrimos nuestro plano y lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro televisor dentro de este blueprint. Para eso vamos a agregar un componente de Static Mesh. Ahora vamos a seleccionar el Static Mesh que corresponde a nuestro televisor. Vamos a modificar algunos de los materiales. Acá no importa si tenemos el material de vidrio agregado en nuestra pantalla, ya que posteriormente vamos a ver qué es lo que haremos con él. Otra cosa que vamos a aprovechar de agregar es un Media Zone. Y aunque anteriormente agregábamos acá el reproductor que reproducía el sonido, no se preocupen que esto lo vamos a manejar por medio de la lógica que le vamos a agregar en el Event Graph. Pero sí podemos activar estas otras opciones. Vemos una representación visual de la distancia de que se va a reproducir nuestro sonido. Esto es lo que hablaba anteriormente. Si ponemos una distancia corta, vemos como el círculo central disminuye. Es dentro de este círculo que podemos escuchar el sonido a volumen completo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el exterior. Acá es donde el sonido va a ir desapareciéndose con la distancia. Vamos a ponerlo más centrado. Este es lo que tenemos que tener en consideración cuando estemos colocando nuestro televisor. ¿A dónde va a llegar el sonido que está reproduciendo nuestro reproductor? Ahora, listo esto, vamos a compilar y vamos a pasar a nuestro Event Graph. Como pueden ver, acá ya hay diferentes eventos. Eventic no lo vamos a utilizar en esta ocasión, quizás lo expliquemos en algún otro tutorial como les había comentado. Y Event Actor Begin Overlap sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo interactuar con él con un personaje. Pero de momento no nos interesa, así que lo eliminaremos. Vamos a venir acá arriba. Y lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en nuestro Level Blueprint. Y es abrir un Open Source. Ahora tenemos que decirle cuál es el reproductor que va a ejecutar. Vamos a compilarlo para poder ver. Aunque aquí no hay ningún problema que lo dejemos vacío de momento, porque lo que vamos a hacer es exponer esta variable para poder modificarla desde afuera, desde nuestro editor. Lo mismo vamos a hacer con el video. Ya que no nos interesa dejar una referencia sólida, vamos a dejarlo también como una variable. Así podemos cambiar el video que estamos reproduciendo en nuestro televisor. Y si duplicamos nuestro plano, vamos a poder tener múltiples televisores utilizando diferentes videos. Algo que nos falta ahora es también iniciar nuestro Media Zone. Como habíamos comentado antes, no le hemos asignado todavía un reproductor que va a utilizar. Lo vamos a hacer utilizando un nodo que se llama Set Media Player. El objetivo es nuestro Media Zone. Y el reproductor que vamos a utilizar es el mismo que abrimos en el nodo anterior. Compilamos y cerramos. Traemos nuestro blueprint a la escena.
Y vemos que ahora tenemos acá todas las opciones. Bueno, a excepción de una que nos faltó. Y eso es la textura que está en nuestra pantalla. Para eso vamos a agregar un set material a nuestro static mesh. Automáticamente nos agrega la variable de nuestro televisor. El número que tenemos que colocar es el ID del material que queremos cambiar. En este caso, el número 1. El material que vamos a utilizar también lo vamos a promover a variable para poder cambiarlo entre los televisores diferentes. Lo exponemos, le damos compilar y cerramos. Ahora vemos que tenemos todo lo necesario para crear nuestro televisor. Para que vean cómo funciona, voy a agregar dos de una vez. Seleccionamos nuestro primer televisor. Vamos al Media Player. Acá podemos seleccionar el video que queremos reproducir. Y en las texturas vamos a aplicarle el material de nuestro reproductor que elegimos. Como vemos ahora, reproduce video y sonido sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo con el segundo televisor. Nos dio error de momento porque no puede continuar todos los pasos que están dentro del blueprint. Así que vamos a asignar el segundo reproductor, el segundo video y en materiales vamos a seleccionar el segundo material. Y vemos como solamente con un blueprint podemos controlar diferentes televisores con diferentes contenidos sin ningún problema. No tenemos que estar duplicando la lógica, no tenemos que volver a hacer esto, ya que en nuestros futuros proyectos lo que tenemos que hacer es simplemente elegir nuestro blueprint en nuestro nivel y seleccionar migrar. Nos pide que guardemos de momento, vamos a grabar y como ven acá nos permite sacar la lógica que tenemos en este proyecto y utilizarlo en otro. ¿Qué vamos a tener que hacer en el otro proyecto? Bueno, vamos a tener que seguir creando nuestro media player, vamos a tener que seguir trayendo nuestros videos como les enseñé anteriormente y vamos a tener que seguir creando nuestro material. Pero una vez que hagamos eso podemos colocar tantos televisores como queramos sin tener que acordarnos cuál fue los nodos que utilizamos. Esto es súper conveniente porque más adelante vamos a ir agregando funcionalidad a este blueprint y vamos a ver cómo se puede volver bastante complejo. Si tenemos que hacerlo cada vez, esto va a ser bastante pesado. Algo que quiero agregar es que este blueprint funciona específicamente para este modelo de televisor. ¿Por qué? Como recordarán, cuando programamos el blueprint, agregamos el cambio de material específicamente al elemento número 1. Si su televisor o su modelo no tiene el material en el elemento número 1, van a tener que modificar este elemento para que funcione correctamente. Luego de eso simplemente compilan y va a funcionar sin ningún problema. Ahora este tutorial va a terminar aquí de momento para que no sea demasiado largo. Si les gustó, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal, ya que tendremos muchos más tutoriales sobre la creación de contenido dentro de un Unreal Engine para arquitectura y también el uso de otros programas como 3D Max o AutoCAD para poder crear estos modelos y traerlos sin ningún problema.